Hola amigos, Leandro Gasco desde Cape Coral, en un lugar precioso, en esta casa que la verdad es como una mansión de mi querido amigo Sandy López y con la posibilidad, gracias a otro amigo querido cubano del exilio digno, nuestro amigo Roosevelt Bernal, a ver, me ha sugerido y para mí es un honor tener hoy a un locutor legendario, leyenda vigente, luchador también por la libertad, la verdad y el bien. Bueno, el gran Carlos Álvarez del Castillo desde Cape Coral. Buenas tardes, Carlos, qué alegría enorme tenerte. Para mí es un placer, Leandro, que tú me hayas invitado a tu programa y que ese programa sea radiado desde, como dijiste tú, desde Cape Coral. Cape Coral es una de las ciudades más lindas que tiene la Florida en los Estados Unidos, así es que tú debes sentirte contento, igual que yo, Muy feliz, muy que lo feliz. vivo aquí. Bueno, ambos dos, con Sandy López, hemos hecho un tour por esta casa en la que estamos, divina, con una piscina fantástica y con el arte y la cultura que se respira y la cubanía, ¿eh? La cubanía que está acá también. En realidad es una de esas casas bonitas que pertenece a uno de los barrios más seguros y más encantadores que hay. Está rodeado de agua, o sea, para llegar a esta casa cualquiera no puede decir, oye, pasé sin querer y entonces vine a saludarte. Viniste porque viniste aquí. Para entrar en este barrio, en este lugar, hay que pasar por un puentecito que el día que se caiga te quedaste perdido. O sea, es la única entrada que tiene y es uno de los barrios más importantes que hay porque está al lado de la entrada principal de la ciudad, que por cierto, para entrar en la ciudad hay que pagar. O sea, un lugar exclusivo, bello, Exacto, estratégicamente. Tú estás en Cape Coral viviendo hace 20 años. 20 años. O sea que has visto la evolución. Llegas. He crecido Ah, con la ciudad, sí, porque cuando llegué a Cape Coral, que vine por una visita, sí, antes de regresar a Miami, le pedí a la familia que me llevara a una sí. compañía de construcción de casas. Y mandé a construir una casa, ¿para qué se le ocurre? Con Qué una casa en otro bárbaro, lado. qué bárbaro. Bueno, pero lo hice porque me gustaba el lugar, el local, la situación. Esto es un cabo es un lugar rodeado de agua en el Golfo de México. Y eso te hace la vida más posible y la vida más feliz. O sea, aquí no hay tanto desalboroto, alboroto y desalboroto como existe en otros lugares. Claro, o sea que hay belleza natural, tranquilidad, Correcto. seguridad, son demasiadas cosas para la Latinoamérica de hoy, ¿eh? Estamos en Norteamérica, pero bueno, uno no puede dejar de pensar y de reflexionar. Ahora a ver, amigo Carlos Álvarez del Castillo, hablemos un poco porque, a ver, coincidimos, estamos unidos de alguna forma en la lucha por a ver, la dignidad, la libertad y contra un comunismo maléfico y socialismo también, porque bueno, hay hermanos maléficos que sigue azotando Cuba, Venezuela, Nicaragua, algunos lugares de Latinoamérica, desgraciadamente también. A ver, ¿cómo ha sido tu experiencia y tu tiempo como locutor, particularmente en la isla, en Cuba? Cuéntame. Si te digo mis comienzos, Sí, a ver. eh, mis comienzos en la radio fue por un dolor de estómago. Ah, así empezó todo. No mío, no fue un dolor de estómago mío, no, en ese tiempo, hace unos cuantos años, y vamos a retroceder un poquito, Sí. hasta el año 50. Ujú. 50. Si contamos ahora, hay casi 50 más 20, 73 años que llevo de locutor de radio y televisión.
El comienzo, que yo no lo esperaba, era porque un compañero mío que, que era a la sazón, era el profesor de educación física del instituto donde yo estudiaba. Y, y yo hablando le dije, chicos, me gustaría ir por los estudios porque la emisora local era de unos primos de mi padre. O sea, me gustaría ir a los estudios a ver cómo tú te desenvuelves en el aire. Yo tenía 18 años, o sea que no tenía ni título, todavía no había asistido al colegio, al colegio de locutores. Y fui un día, una tarde, después que terminamos de hacer ejercicios en el instituto, y me senté en el estudio a ver cómo él trabajaba, simplemente porque Claro. lo podía hacer. Mi padre era primo de los dueños y allí estábamos como en familia. Pero yo me siento con él y él me está explicando cómo está el trabajo en el estudio, cómo se hacen las cosas, y me dice, espérate que vengo enseguida. Y me deja solo en el estudio. Había ido a un baño. Los baños allí no eran como ahora, que tú te levantas y en 2 segundos estás allí y vienes para Tenés que acá. caminar bastante. Tenías que ir al patio a hacer tus cosas. Sí. Y yo veo que el disco se está terminando, el disco que él puso. Sí. Y como él me había enseñado cómo hacía los cambios y las cosas, yo tomé la decisión de que si se terminaba el disco que estaba en el aire, iba a haber un bache, Lógico, claro. porque él no venía del baño. Él tenía un dolor de estómago y estaba en el baño. Claro. Y no venía, y no venía. Y yo me tomé... Y se terminaba el disco. Sí, yo tomé la decisión de si estaba allí, tratar de que no hubiera bache en el aire. Y como ya conocía más o menos los controles y las cosas, bueno, pues no esperé tanto, me senté en el lugar de él, abrí el micrófono y dije, esta es la CMHA, la voz del Hundoso en Sagua la Grande, República de Cuba. Son las 3 de la tarde y nuestro próximo invitado es Charles Aznavour, una cosa así. Sí. Y anuncié el disco, como él me había enseñado, anuncié el disco, puse la aguja y anuncié, tremendo. No pasó nada, no hubo bache en el aire, le di 3 minutos más para que pudiera hacer sus cosas, pero eso me hizo que los dueños que estaban escuchando la programación Prestaran de él, atención. no dijeran, ¿y quién es este que salió al aire? Claro. Bueno, y vinieron enseguida para el estudio, en lo que él regresaba. Cuando vinieron, ¿quién fue el que habló? O sea que hiciste lo que sería ahora un casting que se dio así naturalmente, le diste continuidad, te escucharon y ¿qué dijeron los dueños después? ¿Quién había sido el que había hablado? Yo digo, oye, soy yo, tu primo. ¿Y te dieron una Y me oportunidad dijo, después? No, me dijo, pero ¿quién te enseñó? Digo, no, yo con Luis Arcia Martínez se llamaba el muchacho. Luisito fue al baño y yo vi que no regresaba, no quise que el disco terminara, que hubiera un bache y me tiré de descarado que soy a hacerlo. Bueno, pero estaba predestinado también, me parece, ¿viste? La historia de uno hay los cosas que primos están míos marcadas. me dijeron, mira, esto te va a hacer que nosotros te pidamos que vengas a trabajar con nosotros. Y yo así le dije, fue. bueno, pero es que yo estoy estudiando. Yo no puedo venir todos los días como están los locutores aquí ya trabajando, porque este es su trabajo. Dice, no, ¿qué hora tú puedes hacer? Yo digo, bueno, es de aquí en adelante. Y me dijo, ok, empiezas esta tarde a las 5 de la tarde en el programa de una de los ómnibus que había de la ranchonera, un programa de los ómnibus
locales Sí. que iban a todos los lugares de la provincia. Y así empezó. Qué bueno. Ahora, en qué momento decides o en qué circunstancia decides llegar a Estados Unidos? Y vamos a hablar luego de lo pionero como locutor de una emisora puntualmente. Pero primero cuéntame cómo llegas aquí, a Bueno, tierra libre, digamos. yo estuve en CMHA Sí. por un tiempo local. Ujú. Después pasé a Santa Clara, Sí. donde ya tenía un poco más de experiencia y empecé a trabajar de locutor suplente los fines de semana. Ujú. Entonces ya venía a trabajar, ya era, no era todavía locutor registrado, o sea, un locutor Sí. prehecho. Exactamente. No. Fui al colegio, hice mi examen, Sí. lo aprobé y entonces ya empecé a trabajar oficialmente en Santa Clara. Estuve en Santa Clara como unos 10 años y llegó la revolución. La revolución llegó con buenas ideas en esos días, en esos momentos. Todo el mundo la apoyó, todo el mundo trató de ayudar a todos los que venían de las lomas y de esas cosas. Yo fui uno de los locutores de noticias que estaba cuando llegó la revolución y empecé a trabajar. Eh, Fui en Santa Clara el primer secretario del municipio de Santa Clara. Eh, Trabajé por unos momentos en el sistema que ellos estaban tratando de implantar, Sí. pero escuché un día algo que no acepté, Sí. y fue algo que el comandante Fidel Castro dijo, que yo pensé y dije, yo creo que aquí esto no va a seguir en buen tono. Esto se está tornando en un pequeño comunismo que no es comunismo ahora, pero de acuerdo con lo que mis padres me habían dicho, Va en camino. iba en camino a ser. O sea, a mí me resulta interesante porque cuando todo este tipo de proceso maléfico, de tiranía, se está gestando, como uno lo puede apreciar ahora en otros desgobiernos, al principio cuando está la semillita, se instala un proceso de confusión y entonces venden, por decirlo vulgarmente, gato por liebre. Todo Entonces, parecía muy bien, muy claro, bonito, claro. pero era un proceso que se estaba tratando de establecer que iba a dar resultados en un futuro que yo no iba a estar allí para recibir. Y decidí venir para los Estados Unidos. Me ocurrieron ciertas y determinadas cosas dentro del sistema de radio local, eh, eh, pero no había problema. Yo llegué a ser el director de una emisora de radio local, el más joven, Sí. muchachito de 22 años, director de una emisora, porque estaba bien localizado, estaba bien respaldado, estaba haciendo las cosas bien y me pensaba que todo iba a salir de una forma un poquito más aceptable. Sí. Pero llegó el momento que ya estaba diciendo yo unas Hay un noticias. indicio, esto no va a funcionar. Exacto, estaba diciendo yo unas noticias una tarde cuando llegó un miliciano, que es como se le llamaba a los miembros del ejército en ese momento, Sí. y nos interrumpió. Y yo le dije, espérate, ¿cómo es que esto puede suceder? Bueno, se empezó un pequeño
distorsión, una pequeña distorsión interna que yo dije, bueno, aquí hay que tomar una decisión, aquí no se puede terminar así las cosas como están pasando. Voy a tratar de arreglar mis papeles para irme para los Estados Unidos. O sea que tuviste cierta previsión, sabías que era un mal que se iba a acrecentar. Que Algo venía que para se peor. iba a presentar, pero que tenía cierto tiempo en que sucediera. Y yo quería aprovechar ese tiempo para que no... Yo era el locutor de la ciudad. Claro. Yo todo lo que sucedía en la ciudad, yo lo hacía. Yo hacía los carnavales, yo hacía ya yo era la voz del pueblo. Pero esa es una posición en la cual, mientras estés contento y feliz y ellos estén contentos y felices contigo, no hay problema. Pero una vez que ellos crean que ya tú no eres la persona indicada, empiezan a ponerte obstáculos y lo que sea. Yo no quería esperar ese tiempo y traté de arreglar mis papeles para salir. Sí. O sea, agarraste el paraguas antes de que llegara la tormenta. ¿Cómo llegaba al aeropuerto de La Habana? Porque no habían salidas por la ciudad en que yo vivía. Entonces yo dije, bueno, vamos con el ingeniero de la emisora, tomamos la decisión de explotar un tubo que no era fácil conseguir. Claro. Para poder ir a La Habana. Él y yo, que también quería irse, que también había presentado sus papeles. Y en la semana en que estaba el avión de nosotros ready para salir. Cuando llegamos al aeropuerto de La Habana, habían dos tenientes, dos personas que me conocían y me dijeron, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo tú has llegado hasta aquí? Dije, no, yo no vine a yo vengo porque un compañero mío se va y yo vengo a despedirlo. O sea, una estrategia ahí. Y perdí el vuelo por complacer al compañero, porque si no hubiera caído preso. Claro. Si yo soy la voz del pueblo y la voz que la gente conoce, ¿por qué yo me voy a ir? ¿Por qué la revolución es tan buena? ¿Cómo yo me voy a...? Entonces, como yo traté de no caer preso en ese momento, pues dejé que el compañero mío se fuera y yo regresé a mi pueblo. Eso ya me obstaculizó un momento de salir y dejar mis cosas. Pero bueno. O sea, que tú dices que eso de alguna forma te dejó marcado, digo, para después tomar la decisión de tú sí, lograr un viaje a este lugar. El problema en este momento es que las decisiones no se podían tomar para salir del país. Claro. ¿Por qué? Porque si tú lo hacías ya estaba en un proceso en el cual ya te ponías en contra de la voluntad de los que estaban allí. Sí. Yo traté de apaciguar un poquito la situación. Y buscar el momento justo, digamos. Y situarme para que no me molestaran. Yo tenía una tía que trabajaba en el Ministerio de Educación en La Habana. Y yo le pedí a la tía mía que si era posible que ella me enviara un telegrama o una invitación para que yo fuera a trabajar al Ministerio de Comunicaciones. Y así dejaba el pueblo, pero lo dejaba en buenas manos. Claro. No me estoy corriendo, no estoy buscando antagonizarme con nadie y me voy a trabajar a La Habana. O sea, tengo mejor oportunidad para irme de los Estados Unidos. En realidad ella me mandó el telegrama,
me mandó la invitación para trabajar con ella y eso fue lo que me ayudó a dejar el trabajo que yo estaba haciendo. Ya mi trabajo no estaba tan fácil, ya las cosas estaban caminando difíciles en Cuba, ya no era posible, ya empezaban las cosas a ser difíciles de adquirir, estas cosas. Y yo dije, bueno, cogí, me aparté, me fui a La Habana, hice mis papeles por La Habana, no por la ciudad, porque si no ya todo el mundo iba a saber que tú te querías ir. Claro. Me fui a La Habana, hice mis papeles por La Habana, saqué mi pasaje por La Habana y todo estaba bien. Un día me presenté en la emisora y le dije, mira, yo me voy para La Habana porque tengo una invitación del Ministerio de Comunicaciones y voy a trabajar con ellos. Así es que todo el mundo contento y feliz y me voy para La Habana. Cuando llegué a La Habana, que mi mamá también quería salir del país y habíamos ya sacado a mi hermana, hacía unos 6 meses, el día que yo me iba a ir, también ella se iba a ir y yo les dije que yo venía también ¿cómo se llama? A saludarla que se fuera, a darle, o sea, nos íbamos a ir los 3. Sí. Y resumidas cuentas, yo fui el único que me quedé. Pero mi mamá, que se la sabía toda, que había pasado ya por las elecciones del año 33, donde había mucho comunismo en Cuba, me dijo, esto es comunismo y esto se va a gigantar y esto va a ser un proceso en el cual todo el mundo va a caer preso. Y, o sea, te alertó con sabiduría. Me dijo bien claro y le dije, bueno, vamos a tratar de irnos los dos. Ella era la secretaria del Departamento de Salubridad, y se consiguió muchos médicos que eran amigos, muchas recetas, muchas prescripciones, muchas cosas, diciendo que ella tenía cáncer y que tenía que hacer un viaje con una asistencia médica, que erradicar el cáncer, lo que sea, en las clínicas de los Estados Unidos, que ya en Cuba no se podía. Y ese proceso lo unimos a que yo también quería irme. Entonces apareció como que yo la iba a traer a los Estados Unidos, claro, con una petición de a los 29 días regresar. Ok, todo está bien. Llegamos al aeropuerto, los dos, a las 7:05, por los altavoces del aeropuerto. Empezaron a nombrarme a mí para que fuera a las oficinas, me llamaron. Y yo dije, bueno, ¿cómo esta gente sabe que yo estoy aquí? Pero bueno, que fuera a las oficinas de lo que en Cuba se llamaba el G2. Sí. Ok. Yo le dije a mi mamá, yo voy a ver qué pasa en las oficinas del G2 y si no pasa nada, tú te vas. Y yo trato de llegar al avión. En ese tiempo, todavía los aviones eran de la Pan American Airways y se estimaba que cada vez que llegaba un avión, ese era territorio americano. Si tú, después que estabas en el avión, no te podían tocar. O sea, si tú llegabas al avión, no era como ahora que tienen un tubo y tú vas caminando. No, tú tenías que caminar como media cuadra dentro del aeropuerto. Y yo dije, bueno, okay. O sea que prácticamente si llegabas al avión y era como pisar suelo norteamericano. Digamos. Exacto. Si tú llegabas al avión, si tú entrabas y ya estabas dentro del avión sentado, lo que fuera, nadie te podía decir nada porque eso era un territorio americano. Yo dije, bueno, perfecto, que se vaya mi mamá. Claro. Y yo voy a tratar, si pasa algo, voy a tratar de llegar al avión. Estuvimos allí en la oficina de G2
5 muchachos, 5 jóvenes. Sí, pues digo que dos es inteligencia comunista, digamos, cubana, para definirlo de alguna forma. Correcto. Tenía 2 personas que nos empezaron a hacer entrevistas en un pequeño lugar, oficina o lo que fuera, y de las 5 personas a quienes nos hicieron las entrevistas, el único que yo creo que le decía a ellos, mira, el avión es un territorio americano, si podemos llegar al avión no nos pueden hacer nada, pero si este avión sale y nosotros nos quedamos aquí, nos vamos a durar 5 minutos. Así es que traten de ayudarme en lo que sea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, había un escolta en la puerta, un miliciano, y yo empecé a llamar al miliciano porque en realidad nos habían hecho ya las entrevistas, pero no nos habían dicho nada. Y ya pasaba el tiempo y llegaban, eran las 8, las 9, las 10 de la mañana, y no había ninguna palabra de aliento, nada. Y yo empecé a llamar al miliciano y a decirle, compañero, mire, no hemos ido al baño, necesitamos ir al baño a ver si podíamos pasar, porque la única entrada o salida que había estaba sentado allí. Claro. Parece que el miliciano se puso bravo y se levantó y vino con su metralleta, su ametralladora, a ver qué pasaba con estos 5 muchachos que lo estaban molestando y que esto que lo otro. En ese tiempo yo todavía estaba haciendo ejercicio y estaba un poquitico fuerte. Y lo tomé por el rifle, le di lo que se llama una vuelta, Sí. cayó en el suelo, yo cogí el rifle, se lo tiré a los muchachos, le dije, eso de ustedes ahora, hagan, yo me voy. Y empecé a salir por al lado de las puertas de la oficina, llegué al aeropuerto abierto y empecé a caminar directo al avión. Yo sentí 2 disparos. Yo no sé qué pasó, a mí no me dieron los disparos, no eran para mí. Estuvieron cerca, o sea que fue prácticamente en medio de una guerra para llegar a suelo de libertad a través del avión. Dios mío. A mí yo no sentí que los disparos eran para mí, pero sí sentí 2 disparos. Y entonces seguí caminando y cuando llegué al avión habían 2 o 3 que tenían que subir la escalerita, pero me vieron que mi papá, que estaba en un lugar donde se le saludaba a toda la gente que se iba, me vio, pero yo no lo vi, porque mi interés era llegar al avión. Dios mío. Cuando los muchachos, las 2 señoras y un muchacho que había a la entrada allí del avión, todavía estaban en la escalerita, me vieron, se echaron por un lado y me dejaron que entrara yo solo, rápido. Cuando entré, una de las azafatas me vio y me ven para acá. Cogió un lugar donde se ponía la basura del avión, la echó para adelante y me metió a mí detrás del latón de basura. Cuando vinieron a tomar los nombres de las personas que estaban para que se fueran, hablaron de los 5 estos que estaban y ninguno dijo nada, pues yo no dije nada tampoco. Ninguno dijo presente porque no estaban allí. Yo no sé lo que pasó con ellos. No sabía, yo no sé quiénes eran ellos. Eran personas como yo que querían irse del país, pero yo no lo sabía. Cuando llegamos, empezaron a decir los nombres. Yo oí mi nombre, pero yo no dije que estaba ahí. El avión terminó, se bajaron, empezó a dar, ¿cómo se llama? Ir a la pista de volar. Claro. Arrancó como a la media hora, 15 o 20 minutos, el piloto dijo, nos están llamando del Aeropuerto Internacional José Martí, parece que ha pasado algo, para que regresemos. Pero como estamos en aguas internacionales, no vamos a regresar, ya estamos más cerca de Miami que
que de Cuba. Entonces ahí fue cuando la muchacha me quitó el latón de basura que tenía enfrente y me dijo, ya puedes salir. Dios mío, Entonces qué experiencia. fue un momento en el cual yo no sabía ni dónde estaba mi mamá, porque mi mamá estaba ahí. Y llegué, y me le senté al lado y vaya, no te puedo decir lo que me dijo, pues me dijo muchas malas palabras. Imagino. Ahora, Carlos Y ahí Álvarez sal- del y ahí Castillo, ¿qué momento? Y uno a ver, cuando imagina o se sitúa en ese día, en ese tiempo, y hace una línea de evolución y dice, el maléfico comunismo hoy lleva en la isla, aunque podemos sumar, porque hablabas de G2 recién, pero la inteligencia comunista ha penetrado no solamente el país, sino otros estados y ha golpeado la puerta e incluso la ha golpeado por estos lugares, Yo ¿no? considero, como yo era, estaba en una emisora de radio, era comunicador radial, Sí. yo considero que el momento en el cual cambió la idea política, la fisonomía del país, lo que sea, fue cuando en un discurso del comandante Fidel Castro, Sí. yo escuché que él decía, ¿armas para qué? Y yo pensé, yo dije, ¿armas para qué? ¿Por qué está diciendo eso? Entonces él explicó que la gente no tenía por qué tener armas cuando el gobierno era los que iban a ayudarlo ¿cómo se llama? A cuidar a todo el mundo, que entregaran sus armas. Yo dije, bueno, yo creo que aquí ahora sí hay que irse. Porque si tú entregas un arma, ¿con qué peleas después? Claro. Evidentemente lo que quería en un plan estratégico era el monopolio de las armas para el control absoluto, Fue ¿no? lo que hizo. Y el adoctrinamiento y Fue todo lo lo que que se hizo. vino después. Porque después todo el mundo que estaba en el país empezó a traer sus armitas, sus cositas que tenía, lo que fuera. Cuando a ti te desarman, ¿con qué tú peleas? Lógico. Entonces, ya eso a mí me llamó la atención muchísimo y yo dije, ahora sí hay que tratar de irse del país. Porque si la gente entrega lo que tiene para defenderse, ¿con qué lo hace después? Sí, o sea, fue prácticamente entregar el alma al diablo a través del tirano. Ahora, estos 64 años, esta involución, los presos políticos, las necesidades, ¿qué reflexión te merece y crees que habrá algún día una luz de esperanza? Porque el pueblo que ha quedado, digo, está adoctrinado, pero está sufrido. Vemos la hipocresía, porque ya viendo los familiares del tirano Fidel Castro o con Raúl Castro o hoy con Díaz Canel, pero vemos claramente cómo ellos y el entorno se han enriquecido mientras la miseria, el hambre y la falta de libertad Es que siguen ahí, en Cuba, enquistadas. lamentablemente, Cuba es un país que marcha hacia atrás. No es porque esté buscando sus orígenes cuando marcha para atrás, sino es porque no conoce su futuro. Como no conoce su futuro, pues no puede progresar. Además, el gobierno cubano estableció un sistema que se fue tornando opresivo poco a poco. Llegó el momento de que ya la opresión era tanta que tú no podías decir nada. Claro. Tú no podías ni hablar porque caías preso. Tú no podías decir nada porque te caían enseguida. Al hacerlo, ya te está dominando totalmente la población. Dentro de ese dominio, él te puede quitar o no darte nunca más alimentos, dominar a los muchachos. Los muchachos después de 3, 4, 5 años ya no pertenecen a su familia, ya tienen una educación en la cual te están adoctrinando propiamente. Entonces tú estás cambiando
tu modo de pensar. Cuando yo lamentablemente me fui antes de que sucedieran las cosas, pero cuando yo me fui todavía había comida, no tenías problemas con la sociedad. En Cuba nunca hubo racismo, en Cuba nunca hubo ningún problema con las otras personas de otras etnias y ellos te la estaban tratando de imponer. O sea, llegó un momento en que ya Ahora, tú eso no que ponías ni hicieron, ayudar a tu sí, amigo. Carlos, eso que hicieron después que tú hablas de problemas étnicos y demás, uno, a ver, analiza y dice, evidentemente la división, los problemas y demás muchas veces se instalan desde las inteligencias para que ellos puedan tomar cuerpo y desplegar todo su accionar maléfico, ¿no? Bueno, Evidentemente. lo fueron haciendo, eso fue un plan bien hecho. ¿Por Sí, qué? sí, Porque claro. lo habían establecido como ellos querían hacerlo y lo fueron haciendo paulatinamente. O sea, el pueblo no podía hacer nada en contra porque no tenía ningún proceso que lo ayudara. Y en Cuba cada día suceden cosas que no habían sucedido anteriormente. Y cuando tú vienes a ver que estás en contra de la pared y que ya no puedes ir ni para atrás ni para adelante, Claro. ya estás perdido. Es interesante porque el socialismo, el comunismo, lo que hacen a través del adoctrinamiento también es un lavaje de cerebro y van por la educación y van por reescribir la historia, por creerse refundadores. Es un tema de análisis fuerte, pero quiero preguntarte, cuando llegas a Estados Unidos y bueno, como tuviste una labor fundamental en la radiodifusión en Cuba, también en Miami, en la capital del sol, sobre todo con una emisora que quiero destacar, la Cubanísima. Quiero que me cuentes cómo fue tu vinculación, cómo llegas a la emisora y lo importante que has sido como pionero, hoy vigente en la historia de la radiodifusión hispana a través de esa emisora emblemática. Bueno, yo antes de llegar a la Cubanísima era la emisora tope Sí. de todos los locutores cubanos que se han presentado allí. Antes de llegar yo fui directamente, yo estuve en un proceso corto en Miami y después fui a Nueva York y estuve en Nueva York casi por 25 años, o sea, estuve trabajando allá en otras emisoras de radio y televisión. Pero llegó el momento en que el propietario de una de las emisoras de Miami, 25 años después que nos conocíamos o lo que fuera, me llamó y no me dejó ni respirar en la llamada. Me llamó y me dijo, mañana te espero aquí. No, espérate, yo no puedo venir mañana. Yo soy un director de una corporación americana en Nueva York que necesito tiempo. Déjame por lo menos un par de semanas. No, haz lo que tú quieras, pero ven para acá y no te preocupes por el dinero que tú ganas allá. Tráeme una copia del voucher de lo que dice cuánto tú ganas y yo te voy a duplicar ¿Qué tiempos? lo que tú ganabas en Nueva York. Yo dije, bueno, no sé si será verdad o mentira, pero la palabra siempre es la palabra. Y arreglé mis cosas y vine para Miami para la Cadena Azul. Cadena Azul, sí. ¿Ok? La W viene después de la Cadena Azul. En la Cadena Azul estoy 10 años en Miami. Y un día me llama el director de la cadena, de la Cubanísima, y yo no puedo contestarle porque yo estoy en el noticiero. La recepcionista, la telefonista me dice, hay un señor que se llama Antonio Calatayud, Tony Calatayud. Tony, sí.
que es el director de la emisora de la Cubanísima, que está en el teléfono. Y digo, bueno, yo no puedo ahora, yo lo llamo después cuando salga. En resumidas cuentas, no lo llamé. No lo llamé, eso fue como antes de las Navidades del año 83 por ahí. Y no sé qué pasó, pero pasaron las Navidades y me volvió a llamar otra vez. Bueno, tenía que ser. Entonces me dijo, cuando yo salí al teléfono, le dije, ¿qué pasó? ¿Qué tú quieres? Dice, no, ven para acá, hoy mismo. No puedes dejar de hacer, no me hagas lo que me hiciste anteriormente. Ven ahora mismo que te estoy esperando. Y digo, ¿pero para qué? Dice, no, ven que necesito hablar contigo. Ok. Terminé mi noticiero de las 12 del día, terminé unos programas que estaba haciendo a la 1 de la tarde, lo que fuera, y le dije a la telefonista nuestra, voy a ir a la Cubanísima porque Tony quiere que yo vaya un momentico allá. Fui a la Cubanísima y ya Tony tenía encima de la mesa de trabajo de él todos los contratos como se iban a hacer y todo. Preparados, todo, ya organizado. Todo. Firma aquí, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Y así fue. Yo, pero que esta ya está locura. Dice, no, yo te necesito para que vengas a trabajar con nosotros. Dije, no hablé de dinero, no hablé nada, no dije nada. Dije, bueno, ¿cuándo empiezo? Dice, hoy mismo a las 6 de la tarde. Digo, pero si yo estoy en otra emisora. Qué bárbaro. Así mismo. Entonces empecé, fui a la emisora y les dije, ya terminé, no puedo venir más a trabajar. Y así, pero así mismo, dice, sí, así mismo. Yo pensaba, porque lo de Tony Calatayud, que justo por estos días me decía Roosevelt que en noviembre, creo que 1 de noviembre, en el área de Miami, se va a inaugurar una nueva emisora con cierto espíritu de cubanía y también de libertad, así que lo celebramos también, ya que estamos homenajeando a Tony. Yo le doy crédito a Tony porque Tony una institución. Es un gigante de este negocio y esa emisora que se va Cuéntanos, que va a abrir, esa emisora que va a abrir en Miami abre el 1 de noviembre. Sí. Y esa emisora, en la corporación de esa emisora está uno de los hijos de Tony, Tony Jr. Sí. Ok. Y naturalmente, esa emisora iba a salir con el nombre de Power o Poder, sí. Poder 1210. Yo hablé con Tony sin saber nada de esto, porque Tony me dijo, yo quiero que tú vengas a darnos una mano. Digo, pero yo estoy retirado, yo hace 15 años, 18 años que estoy retirado. O sea, yo te puedo ayudar, pero ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Me dijo, no. Bueno, la voz no dice lo mismo, pero bueno. Bueno, me dice. Entonces me dice, no, tú ven para acá como, digo, no me vayas a hacer la misma cosa. Que la otra vez. No. Entonces le dije, mira, la emisora, el Poder 1210 no, me dijo, no, la vamos a llamar Radio Mundo. Eso no lo sabe la gente todavía. Qué bueno eso. Además el nombre ese tiene gran fuerza, tiene poder de en serio, Radio Mundo. Radio Mundo es la primera emisora que se instituyó en Miami, que la hizo Tony Calatayud. Ahí está. Y o sea, es un volver a la esencia. Y que ahora, después de tantos años, se pueda bautizar con el nombre. Refundar. Radio Mundo, que es 1210 kHz AM. Correcto, está en el mismo centro del dial. Exacto. Yo no sé qué es lo que él quiere, pero apostamos. En lo que él necesite, pues estará. Yo estoy a la disposición. Qué naturalmente, yo no espero no trabajar porque eso sería cambiarme otra vez.
Pero, a Yo ver, estoy en Cape Coral y no es lo... Pero no sé, pero ahora con las tecnologías se pueden hacer muchas cosas. Y aprovechemos porque acá hay una voz de referencia, un pionero absoluto y una radio que se refunda con un espíritu claro, una línea clara y un eje. Así que bueno. correcto, correcto. Bueno, Bueno, va. vamos entonces a la cubanísima. Entonces, Sí, dale. cuando llego a la cubanísima, que él me contrata, eh, yo no podía. Dije, no, espérate, dame un chance que yo tengo que renunciar a mi trabajo. Yo no puedo hacer esto, me van a Claro. matar aquí en Miami. Bueno, me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. El lunes tú empiezas a las 6 de la tarde. No, miento. Yo le dije, ok, pero ¿qué turno tú? Me dice, no sé. Digo, ¿cuál es el turno que la gente no le gusta aquí? ¿Cuál es el turno que los locutores odian? Me dijo, el de 6 a 12 de la tarde. Digo, ese es el mío. Vamos a empezar Ay, vas a cambiar la historia ahí. vamos a empezar por el principio. Claro. Entonces me dijo, bueno, el lunes vienes para acá. Yo fui a trabajar, yo hice mi renuncia normal y yo se la presenté al director de la emisora donde yo estaba trabajando el lunes. Yo fui a hacer mis programas el lunes en la emisora y fui a hacer mi noticiero del mediodía y cuando le entregué la renuncia, la llave de la emisora, lo que fuera, me dijo, ¿y esto qué es? Digo, bueno, esto es que hasta hoy llegué. Me dijo, ¿pero para dónde tú vas? Dice, yo, bueno, voy para la Cubanísima. ¿Cómo que tú vas para la Cubanísima? La Cubanísima era la emisora totalmente contraria, la antagónica Sí. de la cadena azul en términos de noticiero. Pero para eso me quería Tony. Y le dije, no, yo empiezo en la Cubanísima. Me dijo, ¿pero cuándo tú empiezas en la Cubanísima? Y le digo, hoy por la tarde a las 6. ¿Cómo es eso? Ya estaba todo O decidido. sea que yo salí a las 2 de la tarde de la cadena azul y entré a las 6 a trabajar. Qué increíble. En la Carlos. Cubanísima estuve hasta el 2005. La idea de que me llevaran para allá era para trabajar en los noticieros de la Cubanísima, porque ya entre la cadena azul y entre Radio Mambí y eso habían bajado un poco ¿cómo se llama? La audiencia. Cuando empezamos el noticiero, a los 6 meses ya estábamos en primer lugar. Impresionante. En primer lugar enseguida. Y con la misma, entonces ya después, ya no solamente yo hacía locutor de noticias, sino lo que me preguntaran, lo que hiciera. Yo era reportero, yo era editorialista, yo era lo que necesitara. Qué bueno. Completo. Había que hacerlo y había que hacerlo. Ahora, Carlos Álvarez del Castillo, amigo y además admirado cubano y luchador por la libertad, la verdad y el bien. En ese tiempo de la Cubanísima o en otras emisoras y demás, ¿hay alguna personalidad que hayas conocido, que te hayas acercado, que hayas a lo mejor conversado, entrevistado, etcétera, que tú quieras destacar o que sea importante en tu recorrido, en tu historia? Bueno, en el tiempo Sí, que yo estuve en la Cubanísima, sí, yo tuve la oportunidad de poder entrevistar sí. a personalidades de todos los tipos y de todos los rangos y de todos políticos, culturales, cívicos, deportistas. Yo, Sí. vaya, Todos, una Tuve- gama increíble. tuve la oportunidad de entrevistar a muchos de los grandes factores de lo que era la radio y lo que era la educación y la ciudad, lo que fuera. Y en realidad me llamaba mucho la atención cada vez que entrevistaba a profesores de la ciudad. Esos profesores, cada vez que teníamos un día patrio, una significación
de un día patrio de Cuba, un 20 de mayo, un 10 de octubre, o lo que sea, siempre yo los invitaba para que vinieran a hacer su presentación del día ese patriótico. Y lo que más me llamaba la atención era cuando yo le hacía la primera pregunta. La primera pregunta que yo le hacía era suficiente como para que me mantuvieran callado por 20 minutos. Por la capacidad intelectual que tenían, por la capacidad de memoria. Eso eran, pero grandes personajes que ya lamentablemente se nos han ido. Se añora eso de la elevación cultural. Increíble, nada más que le hacías una pregunta. Y ya, una clase magistral con... No, el programa lo hacían ellos. ¡Qué bárbaro! Eso ¡Qué bueno, me llamó siempre qué la interesante, atención. qué significativo! Además de que entrevisté muchos doctores que para que la audiencia escuchara las respuestas que ellos daban. Sí. Cuando o sea que se hacía divulgación, prevención. Exacto. Muy interesante. Para la prevención de los que estaban allí, que estaban en el estudio, y para los que escuchaban. Y yo, naturalmente, me agarraba de eso y también compraba las medicinas que ellos Claro. Qué bueno cuando la radio sirve, ¿no? Con un fin de utilidad, como debe ser, educativo, de entretenimiento, pero también cumplir un servicio. 24 horas de servicio. Yo en realidad trabajé como si fuera una pelotica de goma, un frijolito mexicano, algo que saltaba de una cosa para la otra. Y no había espacio. No había espacio que no pudiera uno estar para que la audiencia... Bueno, pero eso tiene que ver también con tu talento, con tu entrega, con tu profesionalismo y el servicio dispuesto siempre justamente para el bien del escuchador, del oyente. En el final yo quiero agradecerte, tenemos tantos amigos en común, Roosevelt Bernal, Pedro Corso, Pedro Román, José Antonio Albertini, podemos seguir y eso es muy bueno, ese exilio maravilloso al que yo adoro, respeto, quiero y elevo en la bandera en lo alto. Este exilio puso de manifiesto una cosa. Miami como ciudad, cuando yo llegué a Miami en el 60-61, Miami era una ciudad con 4 calles y 6 avenidas, ya. Y este exilio puso de manifiesto el conocimiento, el interés que traían las personalidades cubanas que no podían manifestarse ya en Cuba y que pudieron hacerlo con libertad aquí en los Estados Unidos, transformando lo que era esa pequeña ciudad de 4 calles y 6 avenidas en lo que es ahora una gran metrópolis que tiene aproximadamente unos 300 rascacielos. Digamos que hizo una cuestión refundacional. Lo hizo todo, entregó todo. Porque los que vinieron traían el conocimiento y lo que no pudieron de verdad hacer en Cuba, que hubiera sido fabuloso, lamentablemente no se pudo hacer por el socialismo, el comunismo, el feudalismo, como que todo llamarse, destruye. Que lamentablemente todo estuvo bien hasta 1959. De 1959 hasta acá, toda esa capacidad se distribuyó en Miami y a través de los Estados Unidos, porque los cubanos, hay 3 millones y pico de cubanos regados por todo donde quiera. Un honor para Leandro Gasco este encuentro, esta posibilidad. Muchas gracias, querido y admirado Carlos Álvarez Castillo. Gracias, amigo. Gracias a ti por tener la amabilidad de presentarme en tu tan escuchado programa y un abrazo bien grande para toda la audiencia que tú tienes, la televidencia que tú tienes en Argentina.
Me alegra mucho el haber compartido contigo y estamos a la disposición de lo que haga falta. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en contacto y además disfrutando de este Cape Coral maravilloso. Gracias, Carlos. Hasta cada momento. Vale.